Muy buenos días. En nombre de la Academia Dominicana de la Historia, les damos la más cordial bienvenida a este acto solemne de ingreso a miembro de número del académico e investigador Alejandro Paulino Ramos, quien para la ocasión tendrá como discurso de ingreso el tema Surgimiento de una organización juvenil revolucionaria en el último cuarto del siglo XIX, el proyecto liberal de Eugenio de Champs. Saludamos la mesa principal integrada por nuestro presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Checheco. Al vicepresidente y miembro de número Juan Daniel Valcárcer. Al distinguido historiador y miembro de número doctor Santiago Castro Ventura. Y al distinguido académico Alejandro Paulino Ramos, quien hace su ingreso como miembro de número a esta honorable Academia Dominicana de la Historia, ocupando el sillón Q del instituto historiador y destacado intelectual dominicano Marcio Veloz Maggiolo. Asimismo, saludamos a los académicos presentes, miembros de número, correspondientes y colaboradores que nos acompañan y a los amigos que siguen de forma virtual las actividades de la Academia. Asimismo, saludamos al embajador Fernando Pérez Memén presente, a la académica historiadora Natalia González, al arquitecto Eugenio Pérez Montaz, a los amigos y amigas del académico Alejandro Paulino Ramos que nos acompañan. Gracias a todos por estar aquí. En atención a los estatutos que rigen la Academia Dominicana de la Historia, la cual fue creada mediante decreto número 186 del 23 de julio de 1931, ya con 91 años de existencia, con la finalidad de que desde el punto de vista científico se investigue y estudie la historia dominicana y en cumplimiento a sus reglamentos internos se efectúa el presente acto solemne. A seguidas llamamos al honorable presidente de esta academia, José Checheco, quien tiene las palabras de bienvenida. Buenas, distinguidos académicos, mesa directiva, público presente, muy brevísimas palabras para reiterar lo que ya le expresamos a Alejandro Paulino Ramos, miembro correspondiente nacional de nuestra academia, cuando fue elegido el pasado año en el mes de octubre. Para nosotros, como institución, hoy es un momento de una gran alegría porque ingresa ya formalmente como miembro de número de la institución de un académico, profesor universitario, escritor, intelectual de larga data, como es Alejandro Paulino Ramos. Y esto no es porque lo diga yo, sino porque lo atestiguan lo que los demás miembros de número de la academia, reunidos en asamblea para elegirlo a él como tal, tuvieron en cuenta, que es su obra historiográfica, numerosa y de calidad, como veremos más adelante. De manera pues que para nosotros, Alejandro, es un alto honor recibirte hoy formalmente como miembro de número de nuestra academia. Muchas gracias. A continuación vamos a leer
la semblanza de la trayectoria de vida del académico Alejandro Paulino Ramos. Nació en San Francisco de Macorís el 15 de mayo de 1951, graduado de licenciatura en Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Obtuvo también el grado de maestría en la misma universidad. Especialista en bibliotecología, dirigió durante 30 años la Sala Dominicana de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la cual es profesor titular de la Escuela de Historia. Se desempeñó como subdirector del Archivo General de la Nación hasta el 2016. Ha publicado varios estudios de investigación histórica y recopilaciones documentales como Las ideas marxistas en la República Dominicana, 1985, Vida y obra de Ercilia Pepín, 1987, Censos municipales del siglo XIX y otras estadísticas de población del 2008. El Paladión de la ocupación militar a la dictadura de Trujillo en el 2010. Ha publicado varios ensayos, entre los más recientes, Mujeres en el siglo XIX en la revista Betas. Además, Carmita Landestoy, una mujer contra la dictadura de Trujillo. Este constituye la presentación del libro Yo también acuso, publicado por el Archivo General de la Nación. Recibamos entonces con un fuerte aplauso al académico e investigador Alejandro Paulino Ramos con su discurso de ingreso, surgimiento de una organización juvenil revolucionaria en el último cuarto del siglo XIX, el proyecto liberal de Eugenio de Champs. Déjeme, antes de comenzar, porque si no ahorita se me seca la garganta. Buenos días, amigos todos. Señor presidente de la Academia Dominicana de la Historia, licenciado José Chiecheco, señores miembros de la Junta Directiva aquí presentes. Buenos días para todos los miembros directivos del número y correspondientes, profesores, amigos y familiares. Por cierto, mi familia viene pero no ha llegado. Para que no encuentran parqueo. Es oportuna la ocasión para agradecer al licenciado José Chiecheco, también al doctor Roberto Casá, que es el responsable de que yo esté aquí hoy con ustedes. También agradecer a los doctores Fran Moya Pons, Santiago Castro Ventura y Fernando Pérez Memén, y a todos los académicos que acogieron y ponderaron de manera positiva mi ingreso a esta Academia Dominicana de la Historia. Muchísimas gracias. Quisiéramos comenzar dedicando nuestra intervención al ilustrísimo historiador y amigo solidario Marcio Veloz Magiolo, que fue licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Arqueología, profesor meritísimo y director de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, además de subsecretario de Cultura, director de investigaciones del Museo del Hombre Dominicano, embajador de la República Dominicana en México, Italia y Perú, y miembro de número de nuestra Academia de Historia y de la Academia Dominicana de la Lengua. Marcio Veloz Magiolo, que nació en 1936, dedicó gran parte de su vida al estudio de la cultura dominicana, dejando publicadas más de 50 obras, muchas de ellas premiadas con los más importantes galardones otorgados en la República Dominicana. Recuerdo con orgullo que el doctor Veloz Magiolo fue mi profesor cuando apenas yo iniciaba mis estudios en la licenciatura de Historia, y desde entonces me distinguió con una amistad que trascendió los vínculos del estudiante con el profesor para expresarse primero en la solidaridad política y luego por un amable trato personal del que estaré siempre agradecido. Miembro de número de esta Academia de Historia durante 23 años, desde el 2 de abril de 1998, el doctor Magiolo ocupó el sillón académico que lleva la letra Q. Su discurso de ingreso, pronunciado en solemne ceremonia, versó sobre la arqueología, la historia y la identidad,
que fueron los 3 ejes guía de sus investigaciones antropológicas, sus estudios históricos y una extensa labor literaria centrada en la cultura dominicana, la que valió para que fuera merecedor de numerosos premios literarios, entre ellos el más importante galardón entregado a los escritores dominicanos, el Premio Nacional de Literatura 1996. El doctor Veloz Magiolo, que como dijimos fue miembro del número de nuestra academia, asumió esa condición con profesionalidad, honestidad y entrega. Falleció el 10 de abril del año 2021. Ahora tenemos la responsabilidad de sustituir al amigo y orientador que tantas veces nos tendió sus manos y prometemos hacerlo con entusiasmo, responsabilidad y humildad. Ahora procederemos, con el permiso de todos ustedes, a dar lectura a nuestro discurso de ingreso a esta honorable Academia de Historia, discurso que hemos titulado Surgimiento de una organización juvenil revolucionaria en el último cuarto del siglo, del siglo XIX, el proyecto liberal de Eugenio de Champs, con el que queremos destacar cómo en el proceso histórico dominicano de finales del siglo XIX surgió un colectivo juvenil revolucionario de izquierda, y lo estoy dándole un poquito de fuerza a eso, un colectivo juvenil revolucionario de izquierda, cuyos miembros fueron señalados por sus detractores como socialistas, comunistas y hasta anarquistas, pero que, como veremos más adelante, era en realidad parte de una agrupación, si se quiere radical, pues predicaba la lucha política y la lucha armada para llegar al poder, normada principalmente por el pensamiento liberal de aquellos años. Desde 1973, cuando apenas iniciaba mis estudios en la licenciatura de Historia, también laboraba en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que nos permitió conocer la obra de Harry Hottin, El pueblo dominicano. Fue en ese libro, publicado en 1971, en el que por primera vez tuve referencia de que en el periodo de nuestra historia comprendido entre 1880 y 1886, existió un núcleo que, citando a Gregorio Luperón, en una carta enviada a un expresidente, ese grupo estaba formado por muchachitos que no tienen historia. Interesante, ¿no? Está destacando que son un grupo juvenil. Posteriormente, en 1997, tuve la oportunidad de leer en el suplemento del periódico Hoy los ensayos del doctor Roberto Casas sobre Eugenio de Champs y el liberalismo dominicano, en los que encontramos la definitiva motivación para abordar la formación del referido proyecto partidario, apoyándonos principalmente en los documentos y periódicos contenidos en la colección de Champs del Archivo General de la Nación, colección que contiene parte de la documentación revisada para la preparación de este discurso. Abordar la formación del pensamiento liberal de Eugenio de Champs, quien nació en Santiago de los Caballeros en 1861 y procedió a impulsar la formación de su partido liberal en 1883, con apenas 22 años de edad, nos obliga a referirnos de manera breve a las ideas políticas vigentes en algunas naciones europeas y latinoamericanas desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, vinculadas a las luchas ciudadanas, la independencia y soberanía de los pueblos, así como a la formación de los estados democráticos, la libertad de cultos y la libertad política, y por igual a la libertad de pensamiento, de imprenta y de asociación, fundamentos de los movimientos sociales que reclamaban la igualdad en los derechos jurídicos, impulsando además el progreso económico y político de los pueblos. En el caso latinoamericano, como lo refiere el salvadoreño Mario Posas en uno de sus escritos, el liberalismo se configuró en la región como una corriente aglutinadora que sentó las bases e inspiró en un primer momento a los movimientos independentistas y posteriormente a los programas y teorías que sirvieron para la instauración y consolidación de los gobiernos y catapultó a las sociedades latinoamericanas al sistema económico mundial basado en la libre empresa,
la instauración de instituciones republicanas, constitucionales y representativas. Las que en República Dominicana, apuntamos nosotros, apenas comenzaban a ser visualizadas de manera concreta en el último cuarto del siglo XIX. Sin embargo, en nuestro país, como bien lo apunta la historiadora Adriana Muquien Sanben, las condiciones eran muy diferentes a las de Europa, lo que daba inconsistencia al discurso de los seguidores del pensamiento liberal. En el marco de las condiciones coloniales en las que España mantuvo a Santo Domingo durante 300 años y la tímida presencia de esas ideas en la Constitución de Cádiz de 1812 y en la independencia efímera de José Núñez de Cáceres de 1821, expresadas posteriormente a través de la fundación de la Trinitaria, y en el proceso independentista encabezado por Juan Pablo Duarte, ideas que fueron obstruidas además por la ocupación haitiana y posteriormente por los gobiernos conservadores vigentes durante la Primera República, resultaba alto difícil la instauración de instituciones liberales impulsadas desde gobiernos democráticos. Bajo estas condiciones, la República estuvo marcada por el atraso económico precapitalista, en una sociedad en la que predominaban regímenes despóticos que, si bien imposibilitaron la instauración de gobiernos democráticos, no impidieron un relativo avance de los sectores liberales, principalmente en la región del Cibao, avance que fue expresado en la Revolución Cibaeña de 1857 y en la Constitución Liberal de Moca de 1858. Sin embargo, tal y como lo anota la historiadora Sanben, fueron los conservadores anexionistas los que mantuvieron el dominio de la vida política dominicana. Por esas razones, entendemos que en la génesis del pensamiento liberal dominicano no podemos dejar de resaltar los proyectos dirigidos por los liberales, por los líderes que encabezaron las luchas políticas en la región cibaeña. Por otro lado, aunque eclipsada la República por el corto periodo anexionista de 1861, finalizada la guerra restauradora, se percibió un nuevo impulso del pensamiento liberal que integró a muchos de los que antes se destacaron en la guerra patria, lo que también reactivó el enfrentamiento entre el conservadurismo antidemocrático y antinacional representado por Buenaventura Báez y el liderazgo liberal que se agrupaba en torno al Partido Azul bajo la protección de Gregorio Luperón y de otros liberales miembros de esa organización. En 1879, gobernando Gregorio Luperón de manera provisional, después del experimento de gobierno liberal de Ulises Francisco Espaillá en 1876, quedó restablecida la Constitución de Moca de 1858, a la que se introdujeron reformas liberales en 1882. Apoyado en estas, se impuso de manera concreta el voto universal, iniciaron los periodos de gobiernos de 2 años y se abrió el país a la inmigración, el progreso industrial y a la inversión extranjera. Pero también se fortalecieron prácticas dictatoriales y corruptas en la administración pública y tuvo origen temprano el proceso que llevó a la dependencia en relación a los intereses norteamericanos, la que muy pronto se convirtió en un revés para el avance independiente de nuestra economía y de las ideas democráticas. Con su permiso. A mediados de los años 70, motivado por el empuje partidario de los azules y un visible deterioro de los rojos, fue notorio el enfrentamiento de liberales y conservadores. Sin embargo, la existencia de un partido de principios como el que predicaba Eugenio de Cham solo fue posible a partir de los primeros años de la década de los 80, cuando ya los verdes habían desaparecido y los rojos estaban en desbandadas, producto de la pérdida de la influencia de Buenaventura Báez, que era su figura aglutinante. De modo que el proyecto de Partido Liberal encabezado por Eugenio de Cham comenzó a gestarse como contraparte del Partido Azul, que desde 1879 se había establecido como la fuerza gobernante. Como veremos más adelante, los jóvenes liberales cibaeños concentraron todo su esfuerzo en la crítica a los azules, en su afán por desplazarlos del poder a través de la lucha
cívica primero y posteriormente, aunque de manera coyuntural, a través de la lucha armada. En el marco del enfrentamiento entre rojos y azules, principalmente, que Eugenio de Cham encontró espacio favorable a sus prédicas para impulsar su proyecto que se identificaba, cito, como el Partido del Porvenir, que fue la organización en formación centrada en la región del Cibao y que llegó a promoverse a través de periódicos locales como el verdadero Partido Democrático y Liberal de la República Dominicana. Y no resultará extraño entonces que fuera en la región cibaeña y específicamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la localidad en la que Eugenio de Cham y el conjunto de jóvenes con los que compartió sueños y propósitos libertarios, donde surgiera primero el interés de formar ese partido, negador de las desviaciones políticas de los azules y dispuesta a enrumbar el país por el sendero de la libertad, el progreso y la democracia. Ese joven, señalado por el doctor Roberto Casá como el tribuno del pueblo, nació en Santiago de los Caballeros en 1861. Se destacó temprano en la lucha política, en la oratoria y en la prensa, fundando a la corta edad de 22 años los periódicos El Derecho, La Alborada y La República, considerado este último como la más alta tribuna de la libertad por los años 83, 84 y 85. Uno de los más importantes de Santiago de entonces, tribuna de un grupo de jóvenes de la misma orientación y entre los cuales figuraba de Cham como eje espiritual, que se autodefinía como seguidor de los principios democráticos de Ulises Francisco Espaillá. Excúsenme que me voy a poner los lentes porque ya la vista comenzó a exigirlo. Se me había olvidado, pero la naturaleza tiene su forma de avisar. Integrado a todas las actividades sociales y culturales que tenían lugar en Santiago de los Caballeros y en lugares distantes como Moca, La Vega y Puerto Plata, de Cham aparece formando parte de diversas agrupaciones literarias y culturales en las que tenía marcada influencia. Su activismo y entrega como gestor político-cultural hizo que Hosto lo tuviera como un hombre valeroso en el camino de la regeneración de la sociedad, que trascendió influenciando a una parte importante de la juventud pensante de la región cibaeña, lo que en los años 80 debió de llamar la atención del Partido Azul gobernante. Tal vez por esa razón fue que Gregorio Luperón, preocupado por los ataques de ese sector a su figura política, sindicó a los jóvenes liberales cibaeños que estaban bajo la influencia de las ideas políticas de Eugenio de Cham, acusándolo de socialista, anarquista, comunista y visionario, estoy citando ahora, que pululaban en toda la República predicando en sus hojas doctrinas desmoralizadoras y la guerra social, que odiaban el militarismo, que no quieren fortificaciones ni cañones y que falta de experiencia, decía Luperón, amenazan con su fecunda y delirante fantasía. De Cham, desde su periódico La República, rechazó los calificativos del líder azul y como respuesta aprovechó para, en representación de los que entendían sus seguidores, autoproclamarse ardientes demócratas, defensores de las libertades constitucionales y las leyes, del respeto a la opinión ajena, del derecho y de las ideas y pensamientos nobles, además de seguidor de los benditos principios democráticos que hacen a los hombres y a los pueblos dignos, respetables y felices. Por igual, decía de Cham, enemigos de los gobiernos tiránicos, autoritarios y corruptos. En ocasión de la clausura del periódico La Alborada, a principios de agosto de 1883, de Cham explicó las razones del cierre, escribiendo que procedía a abandonar la lucha a través de la prensa, pero que siendo muy joven decía tener arraigadas convicciones, que él era ardiente revolucionario, con aspiraciones de que el pueblo viviera una nueva era de paz y de progreso, apuntando además que a él solo lo motivaba el interés en las sacrosantas luchas de las ideas, aborreciendo la lucha armada y considerando que solo la prensa era el único medio idóneo para proyectar sus ideas. Esta palabra
se pueden entender como el anuncio temprano de lo que el joven liberal se proponía impulsar. Recuerden que solo tenía 22 años. Semanas después de la clausura del proyecto periodístico, procedió a fundar un nuevo medio de prensa con el nombre de La República, que circuló a partir de 1883 y hasta 1885. Si bien este no fue vocero de su propuesta partidaria, que tuvo origen paralelo en el tiempo a esa publicación, en lo fundamental su contenido guardaba estrecho vínculo con el referido propósito. La República dejó de aparecer a partir de junio de 1885 debido a la represión política desatada desde el gobierno de Alejandro Bosch y Gil, cómplice de Lilis, que actuó contra Deschamps bajo su mandato, acusándolo de difamación e injuria, situación que lo obligó a tener que abandonar el país para evitar ser apresado. Fue en ese medio, finalizando noviembre de 1883, en el que Deschamps dio a conocer los planes para la formación de la agrupación a la que llamó, él insistía mucho en esto, el Partido del Porvenir, lo que informó en una nota que tituló Nuestro Ideal, y en la que describió lo que para él era todavía una idea, un sueño que afloraba en su mente juvenil. Esas son palabras de él. En esa misma edición, Deschamps trazó una línea de demarcación entre los partidos tradicionales existentes y su intención de constituir un partido nuevo basado en los principios democráticos, lo que anunció con las siguientes palabras. Voy a citar, es un poquito larga la cita, pero es interesantísimo. Dice él: no somos rojos o baecitas, tampoco somos azules o trumbiros. No somos rojos, decimos, tampoco somos azules. Los unos y los otros han contribuido a hacer Girones el estandarte de la patria. ¿Qué somos entonces? ¿A qué banda pertenecemos nosotros que tanto nos afanamos por la felicidad y la gloria de este pueblo querido? Nosotros que diéramos toda nuestra sangre si fuera ya capaz de fecundizar sin dolores ni catástrofe la libertad en esta patria adorada. ¿Se puede acaso trabajar por el engrandecimiento y la civilización aisladamente sin formar parte de un núcleo donde estén aunados los esfuerzos y las aspiraciones de los buenos? ¿Qué somos entonces? He aquí la respuesta. Pertenecemos al gran partido del porvenir. ¿Y cuál es el gran partido del porvenir? Nos van a preguntar. No asoma su colosal figura todavía. Soñamos sin cesar con él. Nuestra imaginación lo contempla envuelto entre los rayos de la gloria. Solo se destaca en el horizonte vagamente el perfil grandioso de su rostro. Es el partido de la libertad, el partido de los principios, el partido de la ley. Elevará un altar no para colocar en él a insensatos generales, que serán raros entonces, no para ir allí a inspirarse en mezquinas odiosidades, ni a prometer a los dioses sus intereses y su sangre a cambio de oro y de poder. No, jamás. Elevará un altar y será el Dios la democracia, pero la democracia limpia y pura, libre de todo adulterio, en cuyas sacrosantas aras iremos a quemar el incienso generoso de la armonía, de la paz y del amor. Mejor definición de ahí no se puede querer. Perdón. El partido así esbozado apuntaba a la formación de un eje político normado por los principios que aniquilara las prácticas caudillistas y clientelistas, alejado de las revueltas insustanciales y del irrespeto a la Constitución y las leyes, que dignificando al individuo tuviera la fortaleza para engrandecer al pueblo, proclamándole solemnemente soberano. Una agrupación con una militancia integrada, escribió Deschamps, por los hombres que no se habían manchado con la corrupción, que tuvieran, citamos, las manos limpias. Después, los rojos buenos y los azules sin mancha engrosarían sus líneas y emprenderían entonces el trabajo de regenerar a los que vivieron siempre del vicio. Allí no habrá crimen,
porque cualquiera de sus miembros, desde el primer jefe hasta el último soldado que manche el paño de su honra, será sin embozo castigado. No habrá farsas. Ese partido casi divino es nuestro partido. Ese es el espléndido ideal con que sin cesar soñamos. Y ese debe ser el partido y el ideal de todos los buenos, de todos los patriotas. Esa proclama dada a conocer, anunciando que se proponía la formación de una nueva organización política con las finalidades señaladas, incitó primero a las críticas y luego a las burlas. Meses después, cuando se vio que los planes tenían motivos y que avanzaban a convertirse en realidad, entonces desde sectores del gobierno azul se procedió a la persecución política. Igual pasaba con sectores azules no gubernamentales y con personas consideradas como liberales, quienes restaban calidad a Deschamps para darle vida al referido proyecto. Por igual, otros críticos desde el litoral azul comenzaron a burlarse de los que fueron formando el Partido Liberal, señalándolo con el sobrenombre de los del porvenir. Motivo suficiente para que Deschamps respondiera diciéndole que se acogía con orgullo a esa definición de los del porvenir, pues con ella se referían, aunque en son burlesco, y estoy citando, bautizándonos así con el título más digno a que puede aspirarse en estos tiempos, del porvenir, es decir, liberales, doctrinarios, hombres que quieren el bien por el camino de la ley. La tarea que Deschamps tenía por delante en la formación de la agrupación era ardua, pero mucho más difícil a la hora de elaborar estrategia que en lo fundamental posibilitaran que su partido lograra asumir la rienda del Estado para gobernar con un programa de gobierno basado en ideas democráticas. Esos propósitos hacían que en el centro de sus objetivos estuviera el enfrentamiento directo con el Partido Azul de Gobierno, debido, entre otros aspectos, al entendimiento de que ya no existían los verdes, mientras que los rojos de Buenaventura Báez, fallecido su caudillo, estaban desapareciendo, perdiendo influencia política y social, lo que hacía que muchos de sus partidarios pasaran a engrosar la fila del partido de Gregorio Perón, pero como parte de una estrategia que buscaba entre los rojos el fortalecimiento del sector liricitas dentro de ese partido. Partiendo de un relativo conocimiento de la situación política del periodo de los gobiernos azules, Deschamps entendía que de la única manera en que podía abrirse paso hasta alcanzar la dirección del gobierno, ensanchando el camino hacia el poder, era a partir de la táctica política que buscaba unificar lo civil con lo militar. Esto es interesante, porque para mí esto era nuevo. Unificar lo civil con lo militar, como una forma de hermanarlos, y de que los segundos no se convirtieran en un obstáculo para el fin propuesto. Aunque esos planteamientos parecían no concordar con la estrategia definida de implantar la democracia, sustentada en los principios y no de la fuerza de los generales, Deschamps defendía su posición explicando las razones que lo llevaban, en la coyuntura en la que hacía sus planteamientos, a preferir un presidente que no fuera enteramente civil, lo que explicaba con los siguientes planteamientos que ahora citamos. Y ténganse en cuenta, decía el tribuno, que odiamos con toda nuestra fuerza las administraciones que se apoyan en las bayonetas y los cañones. La fuerza es brutal y por consiguiente arbitraria. Empero, un hombre completamente civil en el poder destruiría quizás la obra de paz que debemos sostener y consolidar a costo de todos los sacrificios posibles. Llevar a la presidencia a un civil para quebrantar la paz que se estaba viviendo, por lo que prefería evitar las guerras, apoyando para las elecciones de 1884 a un candidato con experiencia en el ámbito militar, pero con ideas liberales. Pensamos, siguió escribiendo, que en el hombre que venga a regir los destinos del pueblo deben estar hermanados lo militar con lo civil. Esto es, debe tener entre los militares suficiente prestigio para reprimir sus violencias y acallar sus ambiciones, debiendo ser suficientemente liberal para sentir respeto hacia los hombres del pueblo y garantizarles por completo las prácticas de sus derechos y el ejercicio de sus libertades. He aquí cómo, sin prescindir de las cualidades, esto sigo citando, no debemos olvidar la calidad, debiendo en nuestro concepto tratar de hermanar
aquellas, no a un hombre enteramente civil para la presidencia, un intelectual, a un individuo que no habiendo demostrado alguna vez el valor y la energía que se necesitan en la República para merecer respeto de los militares, no inspire a esto sino odio y desdén, porque no hay que dudarlo. El hombre de pluma, el literato, el pensador, odio tan solo y desdén inspiran al bando militar, que no respeta nunca sino los que saben repartir más rudos sablazos. Hemos querido pedir un presidente de prestigio en la soldadesca y suficientemente ilustrado y liberal para que no incurra en la injusticia y en la torpeza de mirar con recelo las manifestaciones y el trabajo del pueblo por la realización de sus aspiraciones e ideales. Bajo ese entendimiento y con el propósito de evitar una rebelión armada que pusiera fin a la paz, clima que decía él era necesario para la construcción de su organización política, tuvo un notable pero breve acercamiento a la candidatura presidencial de Francisco Gregorio Villini en 1884. Pero también porque llegó a simpatizar él y los que se movían en su entorno con el sector más liberal en la contienda electoral, aunque esa actitud política resultó momentánea, prefiriendo mantenerse en una oposición abstencionista, y yo lo planteé así mismo con ese término, que fue tenida como parte de un plan empujado por aspiraciones extrañas, y dijeron que tenía un plan con eso, con esa abstención, que buscaban provocar un levantamiento contra el gobierno. Tal vez por eso el general Guerrero Luperón acusaba a sus seguidores, diciendo que él no estaba dispuesto a coincidir con ellos, porque ellos son los demagogos del socialismo, del comunismo y de la anarquía que quieren fundar hoy en el país y que irrevocablemente concluirá con su gobierno, llamándolos, cito, disociadores, que lo habían declarado sus mayores enemigos, que lo habían insultado y ultrajado con calumnias, y queriendo destacar que los jóvenes liberales ibaeños eran, citamos, unos muchachitos que no tienen historia, ni nada han hecho por la patria, ni por su bien. Terrible eso, ¿no? Por otro lado, una de las preocupaciones permanentes de la intelectualidad de la segunda mitad del siglo XIX descansaba en la necesidad de promover en la República, que la República saliera del atraso precapitalista, que descansaba en lo fundamental en una economía ganadera, con un país sin escuelas ni universidades, carente de puentes ni carreteras, sin industrias ni técnicas modernas para la producción agrícola. En esa situación de atraso que se manifestaba en toda la sociedad, hacían que los más entendidos en lo que estaba pasando promovieran un salto económico que situara a la República entre las naciones modernas de la época, lo que apuntaba entonces a luchar desde posiciones liberales por la organización del Estado y gobiernos que tomaran como estandarte la Constitución, las leyes y los principios. Eugenio de Cham tenía, como todos los liberales de su época, una fe inquebrantable en la ley del progreso, que visualizaba como eterna y divina, progreso con el que se podrían resolver todas las necesidades del pueblo. Pero para que ese progreso fuera una realidad, él era del criterio, tan temprano como en 1882, de que los pueblos necesitaban impulsar la inmigración, porque para él la inmigración era sinónimo del progreso, y detrás de ella, decía, llegaría la inversión de capitales, las maquinarias, las locomotoras, el ferrocarril y el establecimiento de las escuelas. Lo que no percibía el joven liberal, tal vez debido a que lo que estaba sucediendo con la llegada de inmigrantes y capitales, era que detrás de ese progreso con las grandes inversiones, también estaba latente lo que en poco tiempo sería una de las desgracias de la República Dominicana, la dependencia industrial, comercial y política en relación a los Estados Unidos, génesis de los males sufridos por el pueblo dominicano durante el primer cuarto del siglo XX. En sentido general y de manera resumida, estas eran ideas que normaban el pensamiento liberal de Eugenio de Cham y de su proyecto de partido, para lo cual encabezó una intensa campaña de prensa y de contactos personales con destacados jóvenes de Santiago, Puerto Plata, Moca y La Vega, y a veces pienso que de San Francisco de Macorís también, principalmente a la vez que impulsaba la fundación de sociedades culturales
que en cierto modo se fueron constituyendo en la base de apoyo de su organización política y a través de ella dejándose sentir contra los partidos clientelistas caudillistas que habían gobernado el país desde la salida de las tropas españolas en 1865. En tal sentido, la propuesta de construir una agrupación liberal en la República Dominicana que fuera más allá del Partido Azul surgió en el ambiente político que apuntaba desde principios de los años 80 a la desaparición del Partido Rojo, que afectado por el fallecimiento de su caudillo tendía en ciertas formas a ser absorbido por el Partido Azul gobernante, que a la vez pasaba por un proceso en el que desde su gestión gubernativa daba aviso de estancamiento y hasta de estar perdiendo su esencia liberal. Pero además el convencimiento de que se entendía en el primer quinquenio de la década de los 80 que en la República casi, y estoy citando a Deschamps, no hay partidos y que si lo hay se encuentran hartos desorganizados. Deschamps pareció estar seguro de que la coyuntura resultaba favorable para la construcción de su organización, debido a que para él ya en el país solo se destacaban dos tendencias políticas, la de los partidos caudillistas y la que él representaba, la de los visionarios de la libertad. La estrategia para la construcción de su organización lo empujaba a privilegiar un sector del baecismo que consideraba sano y con el que podía contar. Desde esa óptica y aprovechando las tradicionales contradicciones entre rojos y azules, llamaba a ese sector de los rojos a formar parte de su proyecto para, cito, constituir unidos el Partido Liberal del Porvenir, con el objetivo de enfrentar las desviaciones del Partido Azul gobernante, que tenía dentro de sus dirigentes sectores coincidentes con su propuesta de formar partidos doctrinarios en capacidad de establecer sanciones morales y la real aplicación de las leyes y la Constitución. El corto periodo de tiempo del que dispuso el líder del proyecto liberal cibaeño no fue suficiente para alcanzar el objetivo de dejar formado la organización y parecía consciente de que todavía a finales de 1884 no estaban dadas las condiciones para que la organización se convirtiera en una verdadera fuerza, debido, entre otras circunstancias, a la persecución política del partido de gobierno sobre las instancias, asociaciones, personas liberales con las que trabajaba en la formación propuesta, víctimas de un gobierno salpicado de corrupción y de impulsar medidas engañosas y antidemocráticas para mantenerse en el poder como el fraude electoral, ¿no? Por ejemplo, el IES y el fraude, ¿recuerdan eso? La agrupación prometía desarrollar un proyecto que debía concluir en la formación de un verdadero partido de principios, exaltado hasta lo sublime, que tendría entre sus integrantes a todos los hombres buenos, incluyendo a los que siendo miembros de los partidos caudillistas no se habían manchado las manos con el crimen y la corrupción. En el momento en que Deschamps anunció que se preparaba para fundar esa nueva organización política liberal, Sebastián Emilio Valverde, un consagrado liberal de la ciudad de Santiago, escribió en su periódico El Imparcial que él veía ese proyecto como algo irrealizable. Oigan esto. Considerándolo, citamos, como un sueño de poeta romántico en una mañana de galana inspiración, que propaga doctrinas ilusorias expuestas con la seducción de halagadores sofismas, perturbando la imaginación del pueblo en sus combinaciones morales tras el ideal de la perfectibilidad social. Un idilio político, inspirado por un alma demasiado joven, generosa y entusiasta, que aún no ha sufrido la cruel tortura de la desgracia que lesiona el criterio de los sucesos de la vida en esa gran depuración del espíritu que se llama la experiencia. Lo sugerido por Sebastián Valverde, lo que el hombre liberal de Santiago recomendaba en su escrito, era que los jóvenes cibaeños, influenciados por Deschamps, se concentraran en transformar las agrupaciones ya existentes, debido a que, decía Valverde, era más fácil organizarlo bien, que formar un nuevo partido que asuelva los elementos buenos que los dos posean. Pero estas sugerencias fueron rechazadas por el líder juvenil en el convencimiento de que resultaba imposible moralizar a los integrantes de esos partidos por ser personas rebeldes
rebeldes a toda disciplina, representación de la anarquía, que solo luchaban por sus conveniencias. Se me parece mucho a esta época. Los planteamientos defendidos por Deschamps para la formación de la agrupación se sintetizaban en la ardua tarea de, cito, convocar al inmenso número de hombres que no quieren ser ni azules ni rojos, porque sueñan con una política sin mancha, constituirse en partido, llamar a los buenos de los bandos existentes, emprender la dudosa tarea de la regeneración del inmenso número de los malos y abrir la marcha del progreso y el esplendor en la política por el ejercicio limpio y puro de los principios democráticos. El joven liberal de Santiago de los Caballeros estaba convencido de que solo su partido estaba en capacidad de moralizar la política y de cambiar a los malos para de esa forma luchar hacia la libertad, marchar hacia la libertad y el progreso. De lo que se trataba era de organizar una agrupación política a nivel nacional, apegada a los principios democráticos y al derecho. Pero si bien tuvo entre sus planes atraer a los jóvenes liberales independientes del Cibao y de la capital, en su corta vida de existencia, aquel núcleo juvenil estuvo centrado principalmente en las ciudades de Santiago, Moca, Puerto Plata y La Vega, por lo que nunca pudo organizarse como una agrupación de carácter nacional. Sin embargo, Deschamps insistía en el avenimiento de la organización que redimiera a la sociedad, cito, de la humillación y la vergüenza, que no fuera la imposición de un caudillo, sino de un partido, que es reunión de los hombres, para la cual privilegiaba los métodos legales en la lucha política, pero no descartaba la guerra para imponerlos. En ese sentido, se cuidaba de aclarar que él no pregonaba la revolución que descansaba en la lucha armada. El partido propuesto estaría desvinculado de los generales corrompidos, alejados de la lucha fratricidas, descansando lo ideal del derecho y la libertad, y que solo tomaría en cuenta para su formación a los políticos susceptibles de ser regenerados. Debido a esa definición, reclamaba, cito, que se constituyeran los buenos de todos los pueblos el partido ansiado, es decir, agrúpense los ciudadanos que no pertenecen ni a uno ni a otro bando. Formulen un credo inspirado en la civilización moderna. Llamen a los buenos de los bandos existentes. Anonaden por medio de la asociación y de la prensa laboratorios fecundos de civilización al partido de los malos y surja de una vez el partido glorioso que ha de empezar la labor de la regeneración dando el último golpe al pedestal de los tiranos. No hay pues otro camino, decía. Es necesario que surja el partido del porvenir, el partido de los buenos, iniciando las reformas e indicando al pueblo el camino del progreso, de la libertad y de la gloria. El nuevo Partido Liberal, así propuesto, sería el estandarte de la lucha por la soberanía del pueblo, luchando contra los intentos de imponer la pena de muerte y a favor del sufragio universal, el respeto a las libertades ciudadanas, la libertad de cultos y el respeto a la propiedad privada, las moderaciones en las inversiones del caudal del pueblo, que impulsará una reforma constitucional para acabar con el cacicago, ensanchar la educación y el progreso a través de gobiernos honrados, con conciencia, respeto profundísimo a la ley, inalterable veneración a sus derechos y a sus libertades. La cita es un poquito larga y también es de él, pero a veces mejor no comentarla porque ella lo dice todo. Además, como parte de su plataforma programática, prometía establecer una verdadera división de los poderes centrados en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero empeñado en una real independencia de esos poderes, garantizar la actitud del Ejecutivo para nombrar sus agentes en todo el país, mantener la organización del Ejército, dividiéndolo en cuerpos activos o ejército permanente y en cuerpo de reserva o guardia nacional, y el deber de desarrollar, sin extralimitarse jamás de los linderos del derecho individual y de la ley, los elementos con que el pueblo cuenta de bien, de libertad y de progreso. A estos principios, después que ellos fueran cumplidos como parte de su propuesta de gobierno, decía, entonces procederíamos a la construcción de cárceles, establecimiento de penitenciarías, la propagación de la enseñanza apoyada en la moral y la protección de la industria y de las artes. En el caso de los métodos de luchas,
de la organización en construcción, Deschamps sugería luchar para llevar a la sociedad hacia el progreso, ofertando como atractivo fundamental la defensa de la ciudadanía, formando una agrupación que privilegiara los principios democráticos, las leyes y la Constitución. Sin embargo, las prácticas políticas negativas, todavía vigentes en los momentos en que trataba de darle forma a su movimiento, y en especial debido al peso de los generales en la política dominicana y su influencia social en una población mayoritariamente rural, que no había conocido otra forma de vinculación y participación que no fuera la de relacionarse con los caudillos locales, regionales y nacionales, limitaba la incidencia de los liberales cibaeños y su accionar político, llevándolos a pactar con sectores tradicionales, incluyendo a generales y caudillos que daban señales de acercamiento al liberalismo que predicaban. Si bien Eugenio Deschamps se mantuvo apegado a la prédica de que para llegar a la presidencia era a través de las elecciones y no de las revueltas armadas, en la medida que se acercaba el torneo electoral de 1886, ahí Lilis era candidato. Y ante la visible ruptura del Partido Azul con candidatos enfrentados, división que enfrentaba a Ulises Heró, apoyado por el general Gregorio Luperón, ambos centros de la crítica de los seguidores de Deschamps, enfrentado con el sector encabezado dentro de esa organización política por Casimiro Nemesio de Moya, una parte del liderazgo de las sociedades cibaeñas coincidente con Deschamps decidió cerrar filas con los contrarios a los candidatos del gobierno, los que prometían triunfar electoralmente o luchar con las armas en caso de ser derrotados a través del fraude. La verdad que al convencerse de las posibilidades del surgimiento de un gobierno tiránico en manos de Ulises Heró, Eugenio Deschamps asumió posiciones que lo alejaban de los métodos democráticos y a favor de las revoluciones armadas, las que justificaba a partir de que él entendía esa actitud como legítima, por entenderla como un principio liberal y por lo tanto un derecho de los pueblos. Esa era la confluencia de situaciones políticas que marcaban el pensamiento y las decisiones tomadas por Deschamps desde 1885, pero en especial a partir del año siguiente, cuando Casimiro Nemesio de Moya y Ulises Heró se enfrentaron como candidatos en las elecciones. Como sabemos, la coyuntura fue favorable a Ulises Heró, quien, vencedor de manera fraudulenta en el certamen electoral, tuvo que enfrentar con las armas del poder a los perdedores. Finalizada la fracasada revolución de Nemesio de Moya, que dio paso a la dictadura de Lilis a partir de enero de 1887, Eugenio Deschamps y muchos de sus relacionados en los afanes políticos y culturales debieron marcharse al exilio para vivir lejos del territorio dominicano, con lo que entendemos llegó a su fin el experimento de dotar a la República Dominicana de un partido verdaderamente liberal, quedando como tarea pendiente darle continuidad a la formación de un partido que nunca más Deschamps volvió a retomar. Muchas gracias. Magistral discurso de ingreso con valiosos aportes a la historia dominicana. Saludamos a los maestros de historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que se han sumado a este acto, así como a los familiares que han llegado para acompañar al académico e investigador Alejandro Paulino Ramos, quien hace su ingreso a esta academia como miembro de número. Ahora escucharemos el discurso de recepción del nuevo miembro de número a cargo del doctor Santiago Castro Ventura, miembro de número también e historiador. El doctor Castro Ventura es un destacado médico que se ha dedicado a la investigación histórica con varias publicaciones que han aportado a la historiografía dominicana. Llamamos pues a este podio al doctor Santiago Castro Ventura. José Checheco, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Valcárcel, vicepresidente, Alejandro Paulino, miembro de número recibido en el día de hoy, damas y caballeros presentes.
La Academia Dominicana de la Historia, institución cuasi centenaria que ha asumido el abnegado compromiso de promover nuestro pretérito desde el ámbito de las ciencias sociales, ni la inexorable tormenta epidémica de la COVID-19 consiguió paralizar sus labores. En medio de esta grave aflicción ecuménica y tomando las medidas sanitarias pertinentes, entre otras actividades, la máxima asamblea de la institución eligió nuevos miembros de número, entre ellos Alejandro Paulino. Se ponderó sus méritos profesionales y sus aportes al esclarecimiento de importantes episodios de la historia dominicana. Paulino, desde joven, se consagró al estudio de la historia, ingresando a la entonces novísima carrera de Historia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Más adelante le correspondió laborar en la biblioteca de la institución, precisamente en el área de la historia dominicana, e ingresar a la carrera docente de la universidad en esa disciplina. Luego pasa al Archivo General de la Nación en semejantes actividades. Se trata de un producto cosechado en el puro invernadero de la historia, egresado de este núcleo formativo con pleno conocimiento de esta indudable rama de la ciencia. Se me ha asignado la honrosa responsabilidad estatutaria de acompañar al recienpidario comentando su discurso de ingreso. Me permito consignar que asistimos a una exposición histórica novedosa, que no se queda atascada en lo rutinario, lo reglamentario, sino que explora objetivamente verdaderos aspectos inéditos de nuestro pasado político y social. Este discurso nos revela la existencia de un bando o partido doctrinario de avanzada en el combativo pero accidentado siglo decimonónico dominicano. Hasta el presente se ha discurrido con un accionar entre patriotas liberales trinitarios y azules versus la caterva reaccionaria representada por anexionistas santanistas y rojos baecistas. En el seno de esta lucha sin cuartel, desde el bando democrático, surge una corriente doctrinaria liberal. En su discurso de ingreso, Alejandro Paulino, como un cirujano de la historia, nos presenta la disección de este proceso que, reitero, en gran medida ha transitado de soslayo ante nuestras generaciones históricas. Acentúa la actitud asumida por Deschamps al emprender la construcción de un partido doctrinario que se apartara del personalismo y el clientelismo de la clase dominante representada por generales y caudillos. El proyecto era muy ambicioso y algo subjetivo, para no decir quimérico. El auspiciador no contaba con los recursos políticos militares que necesitaría para imponer la toma del poder. No obstante, su actitud reflejaba el surgimiento de un pensamiento crítico en medio de las veleidades en que se desarrollaba el Estado dominicano. De ahí la trascendencia de este proyecto partidario. Como se ha advertido, desde el surgimiento de la nación se balanceaba entre el bien y el mal, con predominio de esta última corriente, ora Santana, ora Báez, hasta la reaparición de una chispa democrática con la Revolución de Julio de 1857, que tomará mayor vigor durante el desarrollo de la Guerra Restauradora. Con sobradas razones, el expositor estima que la Revolución de Julio de 1857 fue la génesis del pensamiento liberal dominicano. Luego de la expulsión de las tropas anexionistas en 1865,
El mal, bajo la representación de los rojos, vuelve a la lidia contra la corriente patriótica que había liderado la guerra restauradora. Esta confrontación inusitada obliga a los liberales a agruparse, surgiendo el bando azul, limitado de manera enorme por el bajo nivel educativo y cultural de la mayoría de sus líderes. No advertían con claridad que desde el ámbito ideopolítico representaban las ideas avanzadas, antillanistas y anticolonialistas, precursoras del antiimperialismo, que defendían en la práctica y en no pocas ocasiones cometieron errores de gran envergadura, como lo hizo José María Cabral, intentando negociar Samaná a los Estados Unidos, y Gregorio Luperón, auspiciando un gobernante con evidentes proclividades como Ulises Heró. No obstante, el control del poder político por parte de los azules a partir de octubre de 1879 crea las condiciones para el accionar deliberativo de una juventud que de modo espontáneo se venía preparando para ocupar un espacio preponderante en el desarrollo de las ideas políticas. Este relevo generacional y doctrinario de modo objetivo lo establece Paulino cuando afirma que este proyecto de partido o bando liberal comenzó a gestarse como contraparte del bando azul convertido en fuerza gobernante. Bajo la égida de Santana y Báez jamás se le permitiría otro accionar, solo le consentirían el camino del destierro o zozobrar en el cadalso. De igual modo, nos advierte Paulino que las contradicciones entre los azules y los jóvenes liberales radicales tienen su génesis en el primer gobierno de Ulises Heró, a partir de 1883, ya con un año en el poder, cuando se auscultaban sus intenciones imperativas, destacando en Heró que en su proceso de transformación harto repulsiva llegó a respetar el liderazgo de Luperón, que en este caso actuó con cuestionable ingenuidad, que finalmente le cercenó su importante cuota de poder político. De modo cierto, los jóvenes liberales del Cibao, con actitud visionaria, detectaron que detrás de este hombre frío y calculador, que respondía al mote de Lis, se albergaban las valetudinarias maquinaciones que tanta aflicción habían llevado al seno de la sociedad desde la fundación de la República. Resalta el disertante cómo esa juventud, con una nueva visión política, asumió las ideas avanzadas del fallecido Ulises Francisco Espaillá, muy en particular de Cham. De modo cierto, Espaillá siempre propugnó proposiciones democráticas y firmemente anticolonialistas. No fue fortuito que durante la guerra restauradora, oficiales españoles como Adriano López Morillo lo tildaran de revolucionario impenitente. Resalta Paulino que en los grupos juveniles de avanzada, Eugenio de Cham encontró actitudes favorables a sus prédicas y con ellos pretendió impulsar su proyecto que identificaba como el Partido del Porvenir. La juventud de Santiago y Puerto Plata jugó el importante rol opositor con Eugenio de Cham, Juan Vicente Flores, Agustín Morales Languasco, José Ramón López, Ricardo Limardo y otros jóvenes valiosos unificados a través de la Sociedad La Regeneradora. Incluso embisten a Luperón cuando enceguecido en principio mantenía su respaldo a Heró. El expositor nos recrea el enfrentamiento de Cham-Heró desde 1883 que llevó al mandatario a clausurar los periódicos La Alborada y La República que éste dirigía. Esto ocurrió en los momentos que de Cham manifestaba la intención de fundar un partido de principios alejado de las agrupaciones personalistas y clientelistas. Acentúa Paulino la insistencia de Cham
en la formación de una organización partidaria que extirpara la humillación y la vergüenza en la sociedad, que no fuera la imposición del caudillo o de los mercaderes de la política, sino de un partido. Hermosa conceptualidad que concebía se podía lograr con los métodos legales de lucha política, criterio que le arrojaba un manto inescrutable de utopía. Se trataba del cambio radical de modelo político dominante, solo posible imponer mediante un proceso revolucionario armado en este lapso, donde incluso la educación objetiva arrancaba bajo la égida de Eugenio María de Hostos. Deschamps, entre sus propuestas, para lograr estos propósitos reclamaba fundar periódicos independientes y la creación de asociaciones políticas y culturales. Este válido concepto también era refrendado por Luperón, quien desde la presidencia subvencionó la formación de periódicos, incluyendo los de oposición, como lo resaltó El Eco de la Opinión en su edición del 21 de mayo de 1880. Y junto a Hostos creaba la Sociedad La Educadora y luego auspició la Liga de la Paz. Lamentablemente, estos líderes, con coincidencia en los aspectos básicos de democratización y luchas anticolonialistas, sostuvieron graves desavenencias que entendemos en gran medida frustraron la cristalización del sano proyecto doctrinario democrático que auspiciaba Eugenio Deschamps. Luperón llegó a calificarlo de socialista, atributo que ya Báez le habían delegado a Luperón. Deschamps comentó en su periódico La República, en su edición del 17 de enero de 1885, que, citamos, para darnos contestación a esta pregunta, hemos tenido que recurrir a los diccionarios. Nosotros ignorábamos su significación. Esa es la respuesta de Deschamps. Tengo la convicción que Luperón también la desconocía. Estoy de acuerdo con Deschamps cuando señaló Luperón le imputaba esa palabra porque la había escuchado en Europa, de donde había regresado recientemente. Debo acentuar que Eugenio María de Hostos, el máximo orientador político e ideológico de Luperón, aunque conocía muy bien los diferentes significados del socialismo, como demostró el historiador puertorriqueño Manuel Maldonado Denis, nunca se refirió a esa terminología política e ideológica en sus diferentes ensayos. Como bien señala el expositor, el fraude electoral de Roth en 1886 y la consiguiente revolución de Moya delimitaron los campos, conduciendo a Deschamps a entender que los cambios políticos democráticos que demandaba era pertinente imponerlo con el uso de las armas. En esta grave coyuntura se acrecientan aún más las diferencias que debieron ser en el seno del pueblo entre Luperón y Deschamps. El valeroso general cometió el grave error de haberse conducido torpemente en la revolución de 1886, como sentenció Hostos. Aunque luego, en 1893, todos se integraron en un frustrado conato armado contra Herod, que tendría su epicentro desde la frontera norte de Haití. El ascenso de Herod y el desarrollo de su tiranía de 1887 a 1899 inhibieron el desarrollo de la opción de partido o bando doctrinario de amplitud democrática que auspiciaba Deschamps. No obstante, como ha develado de modo resplandeciente Alejandro Paulino, este proyecto ha quedado en la historia como un primer intento de creación de un bando o partido doctrinario en el limitado debate de las ideas políticas en el ardoroso pasado dominicano del siglo XIX. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Castro Ventura. Excelente. Bueno, como se estila en estos actos, es momento de hacer entrega del certificado y de colocar el botón que le distinguen como miembro de número a nuestro académico investigador Alejandro Paulino. Para esto llamamos que está aquí al presidente de la Academia de Historia, José Checheco. El diploma dice así: la Academia Dominicana de la Historia certifica que
Alejandro Paulino Ramos fue elegido el 13 de octubre de 2021 miembro de número Sillón Q, en atención a su dedicación a la investigación histórica y a sus aportes bibliográficos al conocimiento de nuestro pasado. Este certificado se expide en Santo Domingo, Ciudad Primada de América, República Dominicana, el 13 de julio de 2022, fecha de su ingreso a la Academia, con el discurso sobre el tema Surgimiento de una organización juvenil revolucionaria en el último cuarto del siglo XIX, el proyecto liberal de Eugenio Deschamps. Firman José Checo, presidente; José Luis Sáez, de la Compañía de Jesús, secretario. Felicitaciones, Alejandro. Allá del otro lado. Con la colocación del PIN y la entrega del certificado, concluimos este solemne acto en esta histórica mañana. Y de nuevo agradecemos la presencia de todos ustedes, al equipo humano de la Academia Dominicana de la Historia que hizo posible la realización de este acto. Moderó esta actividad esta humilde servidora Lucia Raya. Le invitamos a compartir un brindis para celebrar la feliz ocasión.